Bien, vamos a dar inicio a la conferencia programada dentro de las Jornadas Unidos por la Salud Mental. El tema es depresión y ansiedad. Será disertada por el doctor Francisco Fernando Brandi Rigal. Él es médico psiquiatra egresado del Hospital Español, cuenta con estancia en posgrado de neurología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Cuenta con un diplomado de neuropsiquiatría en la Universidad Johns Hopkins, director clínico de comunidad terapéutica, investigador clínico con más de 20 proyectos de investigación y expresidente de la Asociación de Psiquiatría del Noreste. Se doy el uso de la palabra al doctor Francisco Fernando Brandi Rigal. Buenos días tengan todos ustedes. Ahí me dispensarán porque tengo un problemita de cuerdas vocales, como se dan cuenta. Y no es por moda, ¿verdad? Con eso que falleció nuestro ídolo José José, no quiero imitarlo, conste. Ni siquiera canto tampoco. Bueno, hablar de ansiedad y depresión es hablar de un tema muy importante en nuestra salud mental, ya que son los problemas más frecuentes, más prevalentes de salud mental. Y a pesar de que son altamente prevalentes, atendemos una minoría de los pacientes. ¿Con quién va la mayoría de la gente con problemas de salud mental? ¿Van con el médico? No. ¿Con quién van? Van con charlatanería, primero que todo, ¿verdad? Todavía ni siquiera medicina alternativa de la verdadera, porque si hay una medicina alternativa que es de verdad, pero van con charlatanería la más de la mitad de las personas. Entonces pasan años en que llegan al psiquiatra, años en que tienen un tratamiento correcto. Se estima que un paciente con depresión en promedio tarda 5 a 7 años en llegar al tratamiento. Y una persona con un trastorno de ansiedad tarda de 20 a 30 años, un problema de ansiedad, 20 a 30 años de llegar a tratamiento. Claro, los síntomas comúnmente empiezan hacia la adolescencia y van pasando como una cuestión de carácter, como una cuestión de personalidad, como una adaptación del jovencito a la vida. Y sí, cuando ya están con el estrés de tener familia, tener trabajo, tener presiones, llegan en crisis a la consulta. Y todo eso se puede prevenir. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Como te decía, difundiendo lo que es la salud mental. Lamentablemente, hasta en el propio mundo médico hay un gran estigma al enfermo mental. Me es frecuente que me hablan amigos médicos y me dicen: oye Brandi, tú vas a mandar a tal señora, ya no la aguanto, no tiene nada. Viene que le duele la cabeza, que le duele la panza, que siente mareos, que le gorgorea no sé dónde, y ya no la aguanto y está mal de la cabeza. ¿Cómo que no tiene nada? Si tiene algo, tiene ansiedad o tiene depresión. Pero sí que la ansiedad o que es la depresión, pues primero que todo son desórdenes médicos, es un verdadero problema médico. Y ese es mi principal, digamos, objetivo de estas pláticas, es que las personas comprendan que la ansiedad y la depresión es un problema que sí es una falla del cuerpo, porque las enfermedades mentales no están separadas del cuerpo, no son problemas del espíritu, no son problemas inventados como mucha gente dice. La mente es una función del cerebro, y si tenemos un problema en nuestra mente, eso implica que hay una falla en nuestro cerebro. Primero que todo, tenemos que entender que la salud es bienestar físico, mental y social, pero sobre todo mental. Entonces es parte de la salud integral el atender a estos desórdenes. A ver. Ok. Muy bien. Se puede pensar que la depresión y la ansiedad son enfermedades modernas. No lo son. Fíjense, desde las primeras civilizaciones tenemos conocimiento de la enfermedad mental. ¿Saben qué es el código de Hammurabi? ¿Han escuchado hablar de él? Es el escrito por una civilización más antigua del que tenemos conocimiento.
Si alguna vez están en el Museo del Louvre en Francia, en París, pueden ver este código de Hammurabi. Y allí está escrito cómo el rey, cómo el rey tenía ataques de pánico. Estamos hablando antes de Cristo. Hipócrates, el padre de la medicina, estamos hablando de la época griega, siglo V antes de Cristo. Él fue el primero en diagnosticar depresión. Fíjense, la depresión no es una enfermedad moderna. Desde los inicios de la medicina ya se diagnosticaba y él le llamó melancolía. Y en el siglo I después de Cristo, Areteo de Capadocia, que era un médico en esta ciudad de Turquía, fue el primero en describir un episodio maníaco que es parte del trastorno bipolar. Entonces la enfermedad mental tenemos conocimiento de ella desde los inicios de nuestras civilizaciones. Claro que después, con la modernidad, después del medievo, separamos la mente del cuerpo y veían esto como un problema netamente espiritual. Entonces, Hipócrates, él planteó que el cuerpo estaba regido por 4 sustancias o 4 bilis, y cada una de estas bilis conferían ciertas características a las personas, y cuando el cuerpo se llenaba de una bilis negra, las personas padecían de melancolía. Fíjense, desde entonces el negro está relacionado a la tristeza. Y ese estado de melancolía se caracterizaba porque no había apetito, había tristeza, había insomnio, mal humor, inquietud. Y ya él proponía tratamientos en ese entonces para la depresión. ¿Qué tan frecuente es la enfermedad mental? Fíjense, según la encuesta nacional de salud, que ya tiene sus años de haberse publicado, casi el 30% de las personas en México alguna vez van a tener un problema de salud mental. Es mucho, muy alto. De esos cuales, cada mes podemos decir que el 10% de la población está activamente enferma. Si estamos hablando que Monterrey tuviera una población de 4 millones de personas, o sea que tenemos, hagan la matemática, ¿verdad? Podemos tener 400,000 personas enfermas cada mes en nuestra área metropolitana. Sin embargo, bueno, y de estos trastornos los más comunes son los trastornos de ansiedad, los trastornos de sustancias y los trastornos afectivos. Sin embargo, son muy pocos los que atendemos. Fíjense, los psiquiatras vemos prácticamente a menos del 10% de la totalidad de los pacientes. La mayoría van a otros servicios, medicina alternativa, médicos no psiquiatras, psicólogos, otros especialistas tienen una buena afluencia, pero nosotros vemos prácticamente el 10%. ¿Y cuándo llegan con nosotros? Llegan con nosotros cuando ya es muy severa la enfermedad. Claro, ya el paciente a tratamiento, un paciente ya complicado, una familia con repercusiones, una familia que ya incluso gastó mucho dinero en otras soluciones. Es increíble lo que vemos que acuden las familias. Me ha tocado ver vacunas para el sistema nervioso, vacunas para regenerar el cerebro, imanes, polvos, piedras, productos milagrosos, cultos casi religiosos. Y hoy la moda, marihuana, es maravillosa, cura todo según esto, ¿verdad? El cannabidiol, el CBD, que también es un gran mito. Pero bueno, si la sociedad lo hace, es que está bien. Y lo que se complican más y es cuando llegan con nosotros. Desde el año 2000, la depresión y la ansiedad es una de las principales causas de incapacidad a nivel mundial, por encima de la desnutrición y de problemas cardíacos. Y como ahorita comentaba en el panel, para el 2020 la depresión va a ser la segunda enfermedad más frecuente del mundo. Ya estamos a la vuelta de la esquina, el próximo año esperamos que esto sea una realidad, porque sí, es el problema de mayor prevalencia
en el mundo médico. ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué tenemos depresión? ¿Por qué tenemos ansiedad? Nuestro cerebro tiene una serie de regiones que interactúan entre ellas, que se llama sistema límbico. El sistema límbico es el sistema neurológico de las emociones. Y esas áreas tienen que ver con lo que sentimos, con lo que presentamos, con nuestra conducta. Por ejemplo, en la corteza prefrontal, la parte frontal del cerebro, es la parte humana del cerebro. ¿Cómo que la parte humana? Es la parte evolutiva, es la parte del cerebro que los animalitos no desarrollan. Aquí tenemos la conciencia, el juicio, la voluntad, la iniciativa, la moral, los valores, la toma de decisiones. También tenemos la atención, tenemos la capacidad de mover la información, de procesarla. Y otra área muy especial, por ejemplo, aquí en el mero centro del cerebro tenemos algo que se llama el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es el centro del placer. Cada vez que yo hago una acción placentera es porque esa área del cerebro se enciende y puedo disfrutar, puedo gozar, puedo sentir gratificación. Por ejemplo, otra área del cerebro, el hipocampo, el hipotálamo. Aquí es un centro de regulación. Aquí tenemos funciones vitales y básicas como el apetito, como el sueño. O, por ejemplo, la amígdala del cerebro, que es el centro de alarma donde experimentamos miedo, temor o la necesidad de agredir. Entonces, todas estas funciones son cerebrales. ¿Y qué pasa cuando tenemos una enfermedad mental? Hay una disrupción de estos circuitos. Todas estas áreas se van a conectar entre sí por vías químicas, ¿verdad? Que no voy a meterme en detalles, pero tenemos las principales vías químicas de dopamina, de noradrenalina, de serotonina. Y estas sustancias que se llaman neurotransmisores, que son hormonas, que no nada más funcionan en el cerebro, sino en todo el cuerpo, pero a nivel cerebral, estas hormonas tienen funciones muy importantes relacionadas, por ejemplo, al impulso vital, ansiedad, irritabilidad, ánimo, emoción, energía, interés, el empuje, motivación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos un paciente con depresión y no tiene motivación, no tiene iniciativa, no tiene capacidad de disfrutar, y llegamos y le decimos, ándale, párate, échale ganas. Pues con perdón la palabra, pero esto es una mentada de madre, ¿verdad? E incluso los dos pacientes lo ven como una agresión hacia ellos. ¿Cómo vamos a pedirle que haga algo que no tiene su cerebro capacidad de hacer? Y dice el paciente, quiero hacerlo, sé que debo de hacerlo, no puedo. ¿Por qué? Pues porque el switch aquí adentro, como le digo, no está funcionando. Y si no funciona, ¿cómo lo va a hacer el paciente? Entonces, la disrupción de estos circuitos químicos genera una serie de problemas. ¿Pero por qué pasa esto? Pero a veces culpamos a la vida, culpamos a la familia, culpamos al jefe de trabajo. La verdad es que no hay una causa única. Es un multifactorial, influyen muchos factores de vida. Pero, resumiéndolo, podríamos decir que la causa de la enfermedad mental es la relación que hay entre factores genéticos, ¿verdad? Como dicen, no podemos negar la cruz de nuestra parroquia, porque la genética sí juega un papel en la vulnerabilidad. No es que si mamá lo tiene, el hijo lo tiene, pero si tiene una predisposición. Y entonces la parte genética pues nos va a codificar para tener algún cambio a nivel funcional, anatómico, químico, hormonal en nuestro cerebro. Entonces es la vulnerabilidad genética y los factores que llamamos epigenéticos. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es toda la vida que puede afectar la expresión de un gen. Y entre los factores, por ejemplo, en un paciente con genética para diabetes, los factores epigenéticos podría decir que come mucho azúcar y tiene sobrepeso. Entonces eso va a facilitar que el gen de la diabetes se vaya a disparar. Bueno, aquí es igual, pero bueno, dentro de los factores epigenéticos, pues tenemos sobre todo lo que es el estrés, el famoso estrés. Y el estrés es todo.
cruzar una calle, recibir tener que ir a pagar la luz, es llegar a la casa que hay o no hay problemas, o hay o no hay comida, el ir a la escuela y a enfrentar una maestra o un examen. Todo es estrés finalmente. El estrés es todo lo que viene a mover nuestra comodidad de vida. ¿Y cómo evitamos esto? Bueno, claro, a través de la educación, a través del desarrollo de habilidades, el tener menos problemas en nuestro entorno, pues nos va facilitando lidiar con el estrés. Pero si desde la célula inicial, que es la casa, vivimos bajo amenaza, vivimos bajo problemas, vivimos con agresión, con hostilidad, con violencia, entonces ¿qué pasa? Que mi morralito, de hecho el estrés está lleno, y entonces cualquier cosa de la vida te desborda. ¿Y por qué afecta el estrés? Bueno, primero que todo, pues tenemos que entender que los individuos, al recibir estrés, y sobre todo un estrés crónico, o tenemos una capacidad de responder eficientemente y hay equilibrio. Pero cuando nuestra capacidad de responder a la vida, a los estrés cotidianos, es ineficiente, nuestra capacidad de adaptarnos se ve sobrepasada, es cuando viene la enfermedad, viene el daño a nuestros sistemas, a nuestros órganos. Hace no mucho tiempo no entendíamos el por qué, y decíamos que las enfermedades psicosomáticas la gente se las inventaba, que las personas se programaban para tener gastritis, colitis, migrañas, dolores musculares, y no lo inventamos, no nos programamos. Es un efecto dominó, donde cae una fichilla van cayendo todas las demás. Empezamos con el estrés, y el estrés va a venir afectando estructuras cerebrales, entre ellas, como te hablamos, la amígdala cerebral. Y esta estructura cerebral va a generar una serie de señales a través de un sistema de alarma. Cuando yo enfrento un estresante, mi cerebro dice: alarma, cuidado, está pasando esto. Pero esto se va a realizar a través de señales hormonales y químicas que van a culminar a nivel del sistema nervioso central con liberación de adrenalina, de noradrenalina, y a nivel corporal con adrenalina. ¿Y esto cómo va a ser? Bueno, hay una conectividad. Como les digo, todo es un efecto dominó. Nuestro amígdala manda al hipotálamo, el hipotálamo a la pituitaria a una glándula arriba de los riñones, y se libera cortisol, la hormona del estrés. Entonces, cuando estamos bajo estrés constante, estamos liberando hormonas. Y esta hormona cortisol es muy importante porque regula las defensas, regula el dolor, la inflamación, regula la reparación celular. Pero cuando estamos liberando cortisol de una manera un poco desmedida, sucede que nuestro cerebro empieza a dañarse. Y este daño es a través de sustancias inflamatorias que van a llevar a la pérdida de conexiones en nuestras neuronas, y va a haber atrofia hasta muerte neuronal en la depresión. Entonces la depresión y la ansiedad es una enfermedad neurodegenerativa, y esto esto se puede revertir con el uso de antidepresivos. Entonces tenemos que la depresión es una enfermedad, y la ansiedad son enfermedades cerebrales, inflamatorias, degenerativas, que afectan todo el cuerpo. Los síntomas ya los conocemos, son muy comunes, ¿verdad? Tenemos lo que es la tristeza, el desánimo, el llanto, la pérdida de interés, la pérdida de capacidad de disfrutar, la anedonia. Tenemos trastornos del sueño, hay gente que duerme mucho, hay gente que duerme poco. Tenemos la fatiga, la pérdida de vitalidad, la pérdida de fuerza, fallas en la atención, la concentración, en la memoria, alteraciones en nuestra capacidad de movernos. Hay gente que está agitada, hay gente que está muy apagada, gente que casi no se mueve incluso, ¿verdad? Y cambios en el apetito, cambios en el peso, gente come de más, hay gente que come de menos, pero hay cambios en el apetito. Y sobre todo, finalmente, cuando lo más grave es cuando empieza a haber ideas de muerte, intentos suicidas, incluso nada más el tratar de suicidarse, por ejemplo, conducir temerariamente, ingerir
sustancias tóxicas, ser descuidado en algunas acciones como cruzar calles, que también se puede considerar como parte de ello. Y finalmente, la pérdida de la esperanza, la pérdida de interés en el futuro, el sentirse culpable de lo que está sucediendo, sentirse menos útil, la minusvalía. A mí me da mucha risa cuando dicen los psicólogos, tienen un problema de autoestima. No existe un problema de autoestima, hay depresión. Y van a un curso de autoestima, no se va a curar la autoestima, tienen que curar la depresión. Y la ansiedad, que es un estado de preocupación excesiva. Siempre están pensando, ¿y si pasa, y si no pasa? Y tienen miedo, y no quieren enfrentar, y les tienen síntomas físicos como palpitaciones, les falta el aire, sienten inquietud, mareos, les da náusea, sienten ganas de ir al baño, ¿verdad? De repente cuando tienen muchos nervios se van corriendo al baño, opresión en el pecho. ¿Cuántas veces? Fíjense, yo he visto muchos pacientes que tienen cateterismo cardíaco con un marcapasos porque tienen ataques de pánico y juraban que era el corazón y los médicos le ponían su marcapasos y no era un problema del corazón, era ansiedad, eran ataques de pánico. Y ese es el nivel de ignorancia que tenemos en el mundo médico, ¿verdad? Sensación de adormecimiento, entumecimiento, escalofríos, sudoraciones. Este es un síntoma muy sensación de mareo, inestabilidad. Y hay otros síntomas a veces un poquito más curiosos, como dicen, esa sensación de no ser yo, de desprenderme, de que las cosas no son reales. Todo esto es la ansiedad, fíjense. Y creemos que la ansiedad es una persona que está nerviosa nada más. No lo es. Entonces la ansiedad y la depresión son problemas médicos reales que requieren tratamiento real. Y el tratamiento real es, voy a brincar esto porque es pura descripción. Todo lo que decía, el 70% de los pacientes tienen síntomas físicos y no mentales. La colitis, la gastritis, la migraña, el vértigo, el zumbido de oídos, fatiga, son síntomas que los pacientes van a tratarse y toman vitaminas y toman antiinflamatorios y toman analgésicos y no llegan con el psiquiatra. Entonces tenemos que poner atención a todo esto, ¿verdad? Y tenemos que atenderlo porque puede haber síntomas, yo digo, desde la punta de la cabeza hasta la punta del dedo gordo podemos tener síntomas. Y los síntomas terminan por ser incapacitantes muchas veces. Fíjense nada más lo que es el estigma. Una niña, 13 años, hace un par de días, ya no va a la escuela porque le da pánico en la escuela. Ya pasó porque la castigaron en la escuela, ya pasó porque la cintarearon en la casa, ya pasó de que la llevaron con el sacerdote para que fuera a la escuela y la convenciera. Finalmente llegó conmigo. Empezó a mejorar muchísimo en unas par de semanas. Volvió a ir a la escuela y ya no quiso ir. Y luego tampoco ya no quería tomar medicamento y no quiere ir a la consulta. Me la llevan un poco forzada a la consulta y le pregunto, ¿te sentías mejor? Sí. ¿Por qué ya no quieres venir a la consulta? Porque creo que es tomar medicinas. Es que si yo vengo aquí me dicen que estoy loca. Fíjense, niña 13, 14 años que ya no va a la escuela y es bastante frecuente, no es tan raro como pudiéramos pensarlo, pero fíjense, ya en esa edad voy al psiquiatra, tomo medicamento, entonces no, porque estoy loca si lo tomo y me aseguran de mí, prefiero seguir mal y encerrada en mi casa. Entonces la prevención depende de todos nosotros y de educar a la gente que está a nuestro alrededor. Y entonces la depresión, la ansiedad nos va a afectar en todo. Nos va a afectar en nuestra comunicación, en nuestras relaciones íntimas, en nuestras relaciones familiares, en cómo nos movemos en la sociedad. Nos va a afectar en que somos menos tolerantes, somos muy negativos, no disfrutamos nada, estamos malhumorados, estamos enojados, apatía, aburrimiento, pérdida de interés, no hay energía, no hay entusiasmo. Vamos para que se den una idea de toda la medicina, de todas las enfermedades médicas. La peor enfermedad, según la OMS, es la depresión y la ansiedad.
es la considerada la enfermedad con peor calidad de vida de toda la medicina. Tienes que, dígame. Sí, No puede dormir. Ella sola se programa mentalmente y dice, otra noche sin dormir. Pedimos amablemente que las preguntas y respuestas sean al final de la conferencia. Una disculpa, es por cuestión de logística del evento. En un minuto más ya voy a terminar y le respondo la primera que respondo. Disculpe. Entonces, es la peor enfermedad de todas, porque si tienes cáncer, te dicen, ok, me voy a morir. Perfecto, lo acepto, trato de disfrutar. Y me rodea la gente que me quiere y puedo llevar actividades y voy y vengo y yo me siento orgulloso que estoy luchando contra el cáncer y todo el mundo me la va a aplaudir. Está luchando contra el cáncer, por eso un ejemplo. Y le ponen ejemplos, lo ponen los medios de comunicación, está luchando contra el cáncer y toda la sociedad le aplaude y se siente orgullosa. Me voy a morir, pero estoy orgullosa porque estoy luchando y todo el mundo me lo reconoce. ¿En la depresión puedes hacer eso? No. ¿Por qué? Porque la capacidad de disfrutar no funciona. La capacidad de motivarte no funciona. La iniciativa no funciona. No puedes planear. Por eso es la enfermedad de peor calidad de vida de todas. Y vemos la depresión como si fuera cualquier cosa. Este es un esquema de los días de disfunción en la vida de las personas. Es una medición que se llama DALIS. Fíjense, esto naranja es trastornos psiquiátricos. Son todas las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, todas están aquí. Si vemos que entre los 19 años y 50 años, o sea, en este segmento del esquema, estos son hombres y estos son mujeres. Las enfermedades más discapacitantes de todas son psiquiátricas. Por ejemplo, estos son enfermedades del corazón. Las enfermedades del corazón son las más discapacitantes, pero hacia la vida adulta mayor, cuando las personas no son productivas. Pero en la época productiva de las personas, las enfermedades que más generan discapacidad o alteración de su funcionamiento son las psiquiátricas. Y por último, pues quiero decirles que el tratamiento para la depresión, para la ansiedad, es antidepresivos. Antes se decía, si está leve no les antidepresivos. Ahora, aunque sea leve, hay que dar antidepresivos. ¿Por qué? Por el proceso inflamatorio que se genera. Entonces hay que tomar tratamiento. Pero no nada más es tomar una pastilla y es magia. Hay que tomar tratamiento, hay que tener terapia, hay que tener educación sobre la enfermedad y todo lo que viene a ayudarnos a lidiar con todo esto. Desde la religión, alimentación, el amor, yoga, por ejemplo, espiritualidad, ejercicio, todo eso nos va a ayudar, pero son ayudas nada más. El tratamiento tiene que ser siempre con medicación, terapia y educación. Y eso es lo complejo también, porque es tratamiento difícil, porque no es nada más tomar la pastilla para el dolor y requieren tiempo. No son pastillas tampoco milagrosas que me las tomo y me siento bien, requieren semanas. Fíjense, para decir que un medicamento empieza a ser efectivo se requieren de 6 a 8 semanas para una reducción del 50% de los síntomas. 6 a 8 semanas para notar una mejoría clara. Y en ese instante la mayoría de las personas lo abandonan porque no sienten esa mejoría. Preguntas, ahora sí. Me decía, dentro de las preguntas, señora, su pregunta me decía que su madre en las noches siente ansias y no puede dormir. Bueno, es un problema de ansiedad. Siente ansiedad en los pies, como te lo explicaba. Puede haber síntomas en todo el cuerpo: gorgoreos, temblores, latidos, piquetes, vibraciones.
un paciente me dijo, no doctor, siento que me sube, que me baja y aquí me explota. Sienten cosas raras porque el cuerpo está en movimiento. Fíjense, tenemos millones de sensaciones que entran en nuestro cerebro. Hay una medición que dice que entran aproximadamente 100,000 millones de bytes de entrada al cerebro, pero nada más somos conscientes de 50,000 bytes de información. No podemos ser conscientes de todo porque nos congelaríamos. Y el cerebro ignora señales, pero cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos depresión, la capacidad de ignorar señales innecesarias orgánicas se pierde y empezamos a sentir cosas que normalmente no sentimos. Y entonces, como estoy ansioso, genero activación de mi sistema neurológico, tengo hipersensibilidad y experimento sensaciones extrañas. Y como el insomnio es parte de la ansiedad y empiezan a experimentar dificultad para dormir, pasa el día y dicen, ya va a ser de noche y no va a poder dormir. Y entonces su misma ansiedad le genera más ansiedad. Y la ansiedad, como es una sobreactivación, pues no puedo dormir porque mi sistema nervioso está alertado, no puedo descansar. Y es un problema de ansiedad. No se está programando, ¿verdad? Tiene un problema de ansiedad. Sí. Así es. Preguntas. A ver, te voy a poner un micrófono. Sí. Sí. Haz cuenta que yo cuando voy a comer siento la opresión en el pecho, inclusive se me va el aire, o sea, no puedo estar comiendo sentado, tengo que estar de pie. Eso pues es un síntoma muy pronunciado, ¿verdad? Creo yo, en lo de la ansiedad. A mí me pasa a diario, lo del insomnio, pues ahorita también estoy así como que bostezo mucho. Y otra de las cosas también, pues, yo se le quería preguntar, lo del corazón que se acelera mucho, o sea, ¿sí tiende a ser un síntoma? Sí, claro, ¿verdad? Gracias por compartir tu experiencia. Sí. Volvemos a lo mismo. Hay una cascada de eventos hormonales y de señalización humoral en nuestro organismo que culmina en liberación en nuestro organismo de adrenalina. ¿Qué hace la adrenalina? La adrenalina hace que el corazón palpite más rápido y más fuerte. Entonces sentimos palpitaciones, sentimos taquicardia. La adrenalina hace también que nuestros músculos se contraigan. Pero entre los músculos se pueden contraer músculos del esófago, de la faringe. Y siento que se me atora aquí, que no me pasa. Como también se pueden contraer los músculos del intestino y tenemos un espasmo colónico y nos da colitis. Entonces, ¿qué pasa? Como tu experiencia, pues yo me paro, estoy comiendo, estoy caminando, pues estoy como que activo, estoy como que distrayéndome y puedo pasar la comida. Me ha tocado ver personas que en un periodo de 2-3 meses pierden 20 kilos porque no les pasa el alimento, se les atora. Claro, es una sensación que tienen y tienen un espasmo, no se les va a atorar, pero esa experiencia los lleva a no comer o a temer comer y también les da ansiedad la hora de la comida. Y como es una experiencia repetitiva y es una experiencia desagradable, cada vez que viene la hora de comer ya me empiezo a condicionar a estar ansioso y estar preocupado cómo voy a comer y cómo voy a sentir. Y bueno, todos son síntomas de ansiedad de eso. Acá, doc. Arriba. Que sí. Doctor, buenos días. Sí. Gracias por toda su experiencia. La pregunta mía es muy fácil y la voy a hacer demasiado simple para poder entender, ¿verdad? Sí. Usted hablaba ahorita de a veces la ignorancia o la falta de preparación de los médicos generales o incluso de especialistas para detectar cuestiones psicosomáticas en las personas. Pero yo me pongo en el papel de paciente y bueno, pues yo sigo las indicaciones que me hace el doctor, ¿verdad? Pero entonces, la pregunta es muy sencilla, doctor. ¿Qué sería primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿qué es primero? ¿Me voy con el especialista de la enfermedad física o veo con un especialista de la enfermedad mental si se trata entonces de una cuestión psicosomática? ¿Cuál sería el mapeo de esa atención? ¿Cuál sería su orientación? Gracias. Muy buena pregunta. Aquí es donde caemos en las dificultades de nuestros sistemas de salud. Y no nada más en México, a nivel mundial. Se supone que el 70% de las problemáticas de salud mental se deben de atender
en el primer nivel de atención, o sea, en el médico de primer contacto, general o familiar. Ahí se debe de resolver casi el 70% de los casos. Lamentablemente eso no sucede, ¿no? Por ejemplo, nosotros como organización en Comunati hemos tenido cursos a médicos generales para instruirlos, entrenarlos en la detección de la sintomatología y dar atención inicial y básica. Entonces yo aquí, yo como persona, yo como individuo y como médico que tengo conocimiento, pues lo primero que hago es que me voy con el especialista, ¿verdad? Lamentablemente mucha gente no sabe que es un problema mental y van con el médico de primer contacto. Cada vez están más preparados, cada vez hay más información, pero todavía padecemos de mucha ignorancia. Entonces, híjole, es una moneda al aire. Yo les diría siempre, vayan con un médico de confianza, primero que todo, porque es un médico de confianza, es porque creemos y tenemos experiencias y recomendaciones positivas de ese médico. Y un buen médico, en general, ¿qué debe de hacer? Cuando yo no le entiendo, cuando yo no le capto, lo mando con alguien ya de especialista. Entonces, yo diría que tienen que ir con el médico de confianza ante cualquier situación. Y sí, Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE tienen psiquiatría. Y ahí forzosamente tienen que pasar por consulta general para que los puedan derivar. Buenos días. Una pregunta, ¿en qué momento puedes determinar si vas con el psicólogo o con el psiquiatra? Sí, otra pregunta bien interesante. Hay a veces, y de una manera muy mala vida, una interpretación que el psicólogo es para cosas leves y el psiquiatra es para cosas graves. Se supone que uno debería ir con cualquiera de los dos. Y el psicólogo debe tener la capacidad de detectar que requiere tratamiento psiquiátrico y mandarlo al psiquiatra. Y el psiquiatra, así como atendemos, muchas veces el paciente no requiere nuestra atención, requiere más un manejo psicoterapéutico. O lo atendemos en psicoterapia nosotros, yo en lo personal los mando mejor con un psicólogo a psicoterapia. Entonces, lo importante es que asistan con alguien, no dejarlo pasar. Vaya con el psicólogo o vaya con el psiquiatra, simplemente verificar que sean personas, como les digo, de confianza, recomendados, que tengan sus títulos, ¿verdad? Por ejemplo, que el psicólogo tenga un título de psicoterapia, que tenga un entrenamiento en psicoterapia, ¿verdad? O un psiquiatra que esté certificado y que no y que realmente sea un psiquiatra, ¿verdad? Porque luego hay gente que se sustenta como especialistas, no lo son. Entonces, puede ir con el que sea, psicólogo o psiquiatra. Lo importante es atenderse y no dejar pasar el tiempo. Bien, agradecemos el interés al tema. Les recordamos que existen módulos de cada una de las dependencias involucradas en la sala Jorge A. Treviño, contigua a este edificio. Hay especialistas que pueden apoyarles también. Agradecemos infinitamente la participación de nuestro expositor y pedimos amablemente a la magistrada Graciela Buchanan Ortega haga entrega de un merecido reconocimiento por la participación tan destacada de nuestro expositor. Gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Fernando Brandi. Y les recuerdo, hay módulos de orientación que están aquí en la sala contigua. Para quien tenga dudas, los invitamos a pasar y están diseñados especialmente para que todos puedan acudir. Está el módulo del hospital universitario donde hay psiquiatras residentes, está el módulo de la comunidad terapéutica donde también les pueden dar atención, está el módulo del Poder Judicial para lo que corresponde a las cuestiones de violencia familiar, órdenes de protección, está el módulo de la Fiscalía, está el módulo de la Secretaría de Salud para aplicar tamizajes y darles orientación. Entonces les invito que si tienen más dudas, pues aquí desafortunadamente por el tiempo pues no podemos atenderlas todas, pero ahí están ahorita los especialistas y en los intervalos de cada una de las intervenciones de los expertos pueden pasar a consultar y pueden pasar a platicar, porque la idea es no nada más escuchen las pláticas, sino que tengan una orientación directa de cada una de las instituciones. Bueno, le otorgamos el presente reconocimiento al doctor Francisco Brandi
por su participación en la conferencia Depresión y Ansiedad dentro de esta jornada de Unidos por la Salud Mental. Muchas gracias.